Entonces el día de hoy vamos a iniciar, el día de hoy vamos a iniciar con nuestra clase número 1. Estamos viendo el módulo 209, que tiene como título Predicación y Enseñanza. Entonces vamos a orar e iniciamos la lección del día de hoy. Amado Dios, Padre de la Gloria, te damos gracias, Señor, en esta noche porque nos permite estar reunidos una vez más de manera virtual, Señor, para estudiar tu palabra, para entender los principios fundamentales de la fe, Señor, para comprender y entender lo que tú quieres hacer en nuestras vidas, Señor, pero sobre todo para profundizar en el conocimiento de tu palabra. Gracias, porque yo sé que tú estás obrando, tú nos estás enseñando, pero sobre todo vamos a poder comprender, entender y capacitarnos, Señor, en tu palabra. Así que te pedimos que seas tú, Espíritu Santo Dios, el que nos enseñe, que nos instruya, pero sobre todo, Señor, que seas tú el que habla en nuestras vidas en este día por medio de esta lección, Señor. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ustedes tienen la guía, pero yo también la voy a compartir aquí. Como pues va a ser de manera virtual, como tal, no voy a hacer diapositivas, solamente la imagen principal, sino lo que vamos a hacer es, llamémoslo, ver lo que está en la guía y poderlo profundizar, ¿listo? Entonces, vamos a ver si ya salió, sí, aquí ya salió. En un segundo voy a colocarla en pantalla completa. Sí se está viendo ahí se está viendo la información, ¿cierto? Sí, señor. No, listo, denme un segundo aquí que se está agregando otra persona nueva. Permitir. Listo. Entonces, vamos a iniciar. Y dice lo siguiente aquí en el inicio de la clase, que tiene como título Usted y el Ministerio. Entonces yo creo que para empezar, diríamos lo siguiente, todos en algún momento de pronto hemos vivido situaciones en las cuales hemos tenido como ¿cómo se diría? Como ese pensamiento, si nosotros realmente hemos sido llamados a ministrar, si me hago entender, a ser parte del ministerio de Dios. ¿Y por qué les digo esto? Porque yo sé que, bueno, esa es como tal la introducción de la lección del día de hoy, ¿no? Lo que usted está leyendo que va a aparecer ahí. Y es que, obviamente, pues muchas personas, cuando empiezan el ministerio, cuando empiezan a de pronto tener la oportunidad de predicar, de enseñar o de dar incluso una pequeña predicación en un grupo bíblico, lo que hoy en día se llaman casas de vida, de pronto la reacción de las personas no es la que uno espera. Por ejemplo, a veces de pronto pasa que usted dice, bueno, yo oré, Señor, ayuné, vigilé, no sé, hice X cantidad de cosas, preparé la palabra, siento que Dios me dio la palabra, pero en el momento ¿de qué? De dar el mensaje, de pronto siento que el mensaje aparentemente, según lo que yo puedo observar, no tuvo el resultado que yo estaba esperando. Sí, que es lo que está diciendo aquí como tal la introducción, que de pronto el predicador se sentía como que abrumado porque hizo todo lo posible, había predicado lo que el Señor le dijo y llegó un momento en que se sintió y dice que se arrodilló y se puso a llorar y decirle, Señor, yo no vuelvo a predicar porque aquí no pasó nada, de lo que no hubo salvación prácticamente. Y dice que una persona se le acercó, lo tocó y simplemente le dice que necesitaba que oraran por las personas que habían pasado el altar a recibir a Cristo, ¿sí? Entonces, aquí hay algo importante en este caso de esa introducción, es que a todos en algún momento, en el momento en que empecemos a servir, que tengamos la oportunidad de predicar, de enseñar, de hacer algo en el ministerio, habrán ese sentimiento de confusión, de pronto de pensar si yo realmente fui llamado para esto. Y es normal que usted tenga ese sentimiento y es normal que de pronto pensemos que las cosas no están saliendo como uno quiere. Pero yo les animo a lo siguiente, muchas veces de pronto el resultado no va a ser el esperado, porque si todo ocurre tal y cual como usted se lo imagina, puede que termine siendo más bien manipulación más que una enseñanza. Realmente el que da el resultado es el Espíritu Santo de Dios. Yo hago mi parte de preparar el sermón, de tener mi encuentro espiritual con el Señor, de estar en santidad para poder predicar el mensaje y el Espíritu Santo es el que obra.
Así que cuando ustedes tengan la oportunidad de pronto hacer esto que dice aquí en la introducción, de predicar, no se abrume, no se sienta mal si de pronto la gente no aplaudió, si de pronto la gente no, las personas de pronto o la iglesia no sé, no lloraron, no pasaron al altar cuando se les dijo que pasaron al altar. No es su función, su función simplemente es predicar y el Espíritu Santo de Dios es el que hace el resto. Entonces, esta es la introducción y aquí ya pues empezaremos como tal a ver esto, lo que es la palabra. Entonces, aquí hay una pequeña frase que es importante. Recuerdes este principio bíblico clave. El poder de la predicación está en el mensaje, no en el mensajero. No se canse de hacer el bien cuando Dios le ha llamado para predicar. Infortunadamente, de pronto a veces hoy en día en algunas congregaciones se hace muy de moda de preguntar a la gente, bueno, ¿y quién va a predicar este viernes? ¿Quién va a predicar el domingo? No, o sea, no importa si viene a predicar Benny Hinn, Cash Luna, el Pastor Satirio, no sé, X pastor, sino realmente lo que importa es el mensaje de Dios que se le va a traer a las personas, no el mensajero. Entonces, esto es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros. Así que puede de pronto que usted no tenga ¿cómo se dice? La trayectoria ministerial de Pastor Satirio, pero si Dios le da un mensaje para predicar, Dios lo puede usar usted igual que el Pastor Satirio, igual que el Pastor Pedro y muchos otros pastores. ¿Listo? Entonces, empezamos con lo siguiente y es empezar a entender lo que sí es el ministerio, porque a veces tenemos en nuestra mente problemas en entender lo que sí es el ministerio porque se nos ha metido en la cabeza tantas cosas en el mundo acerca del ministerio que no lo entendemos. Es ¿qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros para entender qué es el ministerio? Pues ir como tal al modelo bíblico, o sea, a lo que está en la Biblia, qué dice la palabra de Dios acerca de lo que es el ministerio. Entonces, primera pregunta, ¿qué es el ministerio? ¿Cómo puedo aprender a ministrar eficazmente? ¿Qué clase de persona debo ser? ¿Cómo predico y enseño? Hay unas epístolas pastorales, que usted de pronto ha escuchado esa palabra antes, las cuales escribe el apóstol Pablo, que es por ejemplo la primera y segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo y la carta a Tito. Esas cartas son escritas y dirigidas específicamente a personas que van a participar en la tarea ministerial. Entonces, si usted de pronto siente de parte de Dios que su labor en la iglesia va a ser hacer parte del ministerio, ¿sí? Ya vamos a hablar también de qué facetas hay en esa parte del ministerio, pero en este caso hablaríamos, por ejemplo, de una persona que quiere servir y ser líder de la congregación de la iglesia, pues entonces léase la primera, la segunda carta a Timoteo y la carta a Tito para que pueda usted entender y comprender de mejor manera qué requisitos exige el apóstol Pablo, qué muestra la palabra de Dios para poder cumplirlo y ser un líder eficiente en lo que sería el ministerio. Ahora, vamos a entender, eso sí, claramente, que el ministerio como tal es un privilegio que se nos da. O sea, usted y yo de pronto no pensemos que el ministerio es un trabajo más, que yo ahora entonces voy a ser pastor, entonces me van a pagar. No, el privilegio de ser ministros. ¿Y ministros de qué? Del Evangelio. Por ejemplo, vamos a ver que José Pablo consideraba el ministerio como un privilegio. Él recordaba con pesar los días cuando había sido perseguidor de la iglesia y se había opuesto al Señor Jesucristo. Eso está en primera carta a Timoteo, capítulo 1, del versículo 12 al 14. Dice que al mencionar estas cosas, al mencionar las cosas de las cuales él se gloría, sí, considera sus propios logros como una basura. Y usted va a leer ahí que el apóstol Pablo dice que él era fariseo de fariseos, que había sido circuncidado al octavo día, todas aquellas cosas que de pronto había cumplido en la ley, ahora dice que eso simplemente es basura, que eso ya no tiene ningún valor para él y que simplemente todo lo que conoce es basura para él, porque simplemente quiere conocer más a Cristo. Ahora, ¿qué vamos a ver nosotros en esta parte del ministerio? No es una obligación el ministerio, tampoco es una imposición, ¿sí? Es un privilegio. Por eso cuando de pronto tenemos la oportunidad de cantar en la iglesia, de servirle a las demás personas en diferentes áreas, usted no dice, ay, es que me tocó predicar. No, no, no me tocó predicar. Dios me permitió el privilegio de traer un mensaje de parte de Dios para las personas. Así que tengo la oportunidad de compartir el mensaje, tengo el privilegio. Nunca lo veamos como una carga, ¿sí? No lo veamos como una obligación, sino como un privilegio, porque esto va a cambiar nuestra percepción de lo que estamos realizando en la congregación. Entonces, ¿por qué la gente se carga? Ah, pues porque ve el servicio en la obra de Dios, el servicio del ministerio, lo ve como
un lucro, lo ve como una posición, lo ve como la forma de tener el control sobre personas. Por eso es que hay cansancio. Pero cuando realmente una persona ve el ministerio como un privilegio, nunca va a haber cansancio, porque es el Espíritu Santo de Dios el que lo va a capacitar y el que le va a ayudar a seguir adelante. Ahora, ya entrando un poquito más y ahondando en el ministerio, dice que lo que sería el ministerio general. Muchos que no son llamados a enseñar y a predicar, son llamados a servir en otras áreas. Entonces, esto es lo que decía ahorita al principio. De pronto, no todas las personas han sido llamadas a predicar en el altar, ¿sí? A enseñar la palabra. No todos han sido llamados a cantar, porque hay que tener ciertas, llamémoslo, capacidades técnicas, en el caso, por ejemplo, de cantar. Hay que tener ciertas capacidades técnicas vocales, por ejemplo, para poder cantar en la iglesia. Porque aunque de pronto alguien con amor cante en la congregación, pero no lo haga bien, ¿sí? En la parte musical, pues en vez de pronto ser de bendición, puede ser de distracción, porque la gente va a decir, ay, sí canta feo, ay, hermanito. Ahora, no estoy diciendo que no se puede hacer, habrá congregaciones donde no hay quien cante y lo haga una persona que no lo sepa hacer bien, pero lo ideal es que las personas que canten en el altar, por ejemplo, tengan la capacidad, tengan la entonación. Asimismo, pues obviamente hay personas que tienen la capacidad ¿para qué? Para, por ejemplo, predicar la palabra. Hay gente que es muy hábil para predicar la palabra, hay otros que no lo son. Entonces, tampoco podemos nosotros como tal sentirnos mal si yo quiero ser predicador, pero realmente siento que no es mi llamado. Entonces, busquemos las áreas en las que podemos ser llamados. Entonces, por ejemplo, en la carta del apóstol Pablo a Timoteo, primera carta, en el capítulo 3, versículo 8 al 13, vamos a leerlo un segundo porque es importante. Va a ser como el uno o dos de esos que vamos a leer solamente para como tal profundizar. Y miren lo que dice del versículo 8 al versículo 13. Los diáconos, lo voy a leer en la NBI, ¿listo? Los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos de las ganancias malavidas, deben guardar con una conciencia limpia el ministerio de la fe, que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada de qué reprenderlos, que sirvan como diáconos. Asimismo, las esposas de los diáconos deben ser honorables, no calumniadoras, sino moderadas y dignas de toda confianza. El diácono debe ser esposo de una sola mujer y gobernar bien a sus hijos y a su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Entonces, ¿qué, qué vemos aquí? Pues que hay una palabra que se introduce, la palabra diáconos, que viene del griego. ¿Qué significa diáconos? Servidor. Eso es un diácono, un servidor. Entonces, estas personas como tal no desempeñaron un servicio como los descritos en los versículos del 1 al 7. Otras descripciones adicionales van acerca de quienes ministran. Las encontraremos, por ejemplo, en primera carta a los Corintios 12:28, en Romanos 12. Pues cada persona que es miembro del cuerpo de Cristo tiene algún lugar de servicio. Cada ministerio contribuye de alguna manera a que el cuerpo de la iglesia sea edificado por el servicio cristiano. Entonces, miren, vamos a ver nosotros lo siguiente, y es que no como tal podemos enfrascarnos solamente en un área. Digamos, hoy en día usted va a notar que a veces, lo digo no como crítica, sino como un punto de vista, vemos que hoy en día a veces hay muchas personas que se quieren hacer llamar de cierta forma. Hay mucha gente que hoy en día quiere que les digan pastores, que les digan profetas, que les digan evangelistas, que les digan apóstoles, pero no todos hemos sido llamados a tener esos cargos, ¿sí me hago entender? ¿Por qué? Porque hay personas que de pronto fueron llamadas solamente a cantar en la iglesia y ese puede ser su don, cantar en la iglesia. Otro pudo haber sido llamado a servir como mujer. Esa también es su forma de servir en el ministerio. Entonces, por ejemplo, vamos a ver un claro ejemplo que pasa en Hechos capítulo 6, donde dice que los apóstoles empiezan a tener problemas porque las viudas de los griegos las viudas que son de los griegos empiezan a tener problemas con las de los judíos porque dicen que estaban siendo desatendidas. Entonces los apóstoles dicen, no, pero es que nosotros no podemos dejar de predicar la palabra para servir a las personas, no porque sea una labor de inferior, ¿sí? La gente van a decir, ah, no, es que los apóstoles ya se creían superiores y ya no querían servir a las viudas. No, no era eso, simplemente que ellos mismos lo especifican. Es que no podemos nosotros dejar de predicar la palabra, de enseñar, de ministrar, de bautizar a la gente por atender a las viudas. Entonces busquemos personas que estén capacitadas y aptas bueno, que tengan ciertas capacidades, características
para poder cumplir esta labor. Y cuando usted mira el texto bíblico de Hechos 6, capítulo 1, que incluso voy a buscar aquí un segundito, solamente para que vea las especificaciones que pedían los apóstoles. Dice: hermanos, escojan entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, escuche esto, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, para encargarles esta responsabilidad. O sea, está diciendo la palabra que para servir a las viudas, esto es lo que estaban haciendo ellos, darle de comer a las viudas, atender a las viudas, pedían que fueran personas de buena reputación, llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo para entregarles esa responsabilidad. Entonces, vamos a darnos cuenta de que ahí nacen ciertas personas importantes, como por ejemplo Esteban, que vamos a ver que aparece ahí en esa historia. Aparece Felipe, aparece Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. Estas personas, estos 7 hombres fueron escogidos solamente para servir a las mesas, imagínense. Entonces, ahora mi pregunta es, ¿será que los apóstoles, será que ellos tenían la capacidad de hacer otras cosas? Claro que sí, pero fueron escogidos solamente para esa sencilla labor, atender a la mesa a las viudas. Entonces, eso nos demuestra que en el servicio del Señor hay suficiente espacio para que todos puedan servir. No encerrarnos solamente en una sola área. Si es que yo quiero hacer esto, no se trata de lo que uno quiere hacer, sino realmente donde uno pueda servir y donde uno sienta que Dios lo llamó a hacer. Ahora, a veces hay gente que dice, no, es que yo siento de parte de Dios que Dios me llamó a ser pastor, pero no se capacitan, no hacen el seminario bíblico, no terminan la escuela de liderazgo. Usted puede tener el llamado de Dios, pero si usted no se capacita, pues, ¿cómo lo va a usar Dios? ¿Sí me hago entender? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Y en resumen, vamos a ver que en el Nuevo Testamento se distingue un número de acciones como propias de todo creyente, o sea, que cada persona sirva o no sirva, tiene que dar tiene que tener ciertas acciones. ¿Cuáles son? Dar testimonio de Jesucristo a los no creyentes, la intercesión a favor de la iglesia, su obra y a los hermanos. O sea, que usted y yo como líderes, ¿qué debemos hacer todos los días cuando oremos al Señor? Orar por la iglesia, orar por la obra y orar por los hermanos de la fe. También tenían que hacer, el sostenimiento económico de la obra, ¿sí? Obviamente lo que hoy en día pues ya llamamos diezmos, ofrendas, primicias, pactos, todo lo que tiene que ver con la parte económica, y también ejercer el don y la vocación particular, el ejercicio del don y la vocación particular. ¿Qué quiere decir esto? Ejercer los dones que Dios le dio, pero también tener sus propias fuentes de ingresos, sus propias labores domésticas. Entonces, esto es importante, que quedó plasmado en el Nuevo Testamento. Ahora, ya podemos hablar de lo que sería el ministerio específico. ¿Qué quiere decir esto? Y es que vamos a ver que ya no es por decisión propia, sino que el Señor como tal, Dios, de cierta manera, puede llegar a tomar a algunas personas para servir específicamente en ciertas áreas. Y esto donde lo vamos a ver nosotros. Por ejemplo, con Pablo y Bernabé. Dice que estaban en Antioquía en medio de sí, creo que fue en Antioquía, en medio de una oración, y dice que el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Saulo y a Bernabé. Entonces, puede pasar esto, y claro que va a pasar, donde Dios sea el que separe a algunas personas para desarrollar ciertos servicios o ciertas tareas en específico. Entonces, no podemos encasillarnos nosotros simplemente en algunas áreas, sino tenemos que tener la capacidad de servir en muchas áreas. Por ejemplo, en esa época no habría la necesidad de tener, digamos, un líder de comunicaciones, ¿sí? Pero hoy en día sí hay necesidad de una persona que maneje el sonido, que tome fotos, que maneje las redes sociales de la iglesia. En esa época de pronto no había la necesidad de una persona, perdón, que, no sé, de una persona de Ujieres, no sé, por ejemplo, pero hoy en día sí hay la necesidad. Entonces la iglesia va avanzando, y a medida que va avanzando y creciendo, se van necesitando personas que sirvan en ciertas áreas específicas. Y pues, aunque usted diga, pero ¿será que para servir en comunicaciones, por ejemplo, para servir en música, para servir como mujer, hay que tener ciertas características específicas? Claro que sí las hay que tener. Y por eso es importante tener en cuenta que toda persona que sirva en el ministerio, que sirva en la obra del Señor, debe estar capacitada, pero también debe ser escogida por el Señor para servir en esas áreas. No podemos simplemente de manera, ¿cómo se dice? Sonará feo, pero de pronto de manera alocada, o por salir del paso, escoger, ay, no, hermano, usted ayúdeme porque usted es bueno usted es bueno hablando, entonces ayúdeme a predicar. No, tiene que ser un llamado de parte de Dios.
Y viene algo sumamente importante ahora aquí en la guía. Y es lo siguiente. No es solamente que usted diga, ay, hermano, yo siento de parte de Dios que mi llamado es este o Dios me llamó para hacer esto, sino que el apóstol Pablo nos enseña que hay varios requisitos supremamente importantes para estar en el ministerio. Que incluso una persona puede decir, yo fui llamado a X cosa, pero si no cumple estos requisitos, según la palabra, no debería servir. De pronto nosotros a veces, como humanos, podemos hacer algunas excepciones con ciertas personas, pero la palabra es clara. Por ejemplo, vamos a ver lo siguiente. Ay, se me fue aquí un poquito. Requisitos según la Biblia. Algunos de los requisitos para los ancianos, en este caso, cuando la Biblia se refiere a los ancianos, no se refiere a personas con canas viejas, sí, bueno, perdón, viejas, no, personas mayores de por ahí de 60 años, 70 años. Esos no eran los ancianos. Los ancianos eran personas de honor que ya tenían tiempo siendo ejemplo en la congregación y se les llamaba ancianos. Entonces, por ejemplo, una persona que nació en el Evangelio y tiene 30 años, 40 años, puede ser llamado un anciano, aun cuando no sea todavía una persona vieja, si me voy a entender, un hombre mayor o una mujer mayor. Simplemente era un cargo que se le daba o un nombre que se le daba a las personas. Ahora, esa palabra anciano, ¿qué es lo que hacía? Describía a los creyentes maduros que lideraban la comunidad. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento vamos a encontrar ciertas formas en las que se habla en primera carta a Timoteo, que ya la leímos, capítulo 3, versículo 1 al 7. Así que estos versículos describen la clase de persona que usted debe ser si ocupara un lugar en el ministerio. Entonces vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver esos requisitos y usted mismo va a hacer una autoevaluación personal, ¿sí? Y vamos a ver si usted cumple esos requisitos o si los cumplimos. ¿Listo? Y aquí vamos a empezar con los primeros. Son 2, 4, 6, 7, 8, 9 que están aquí resaltados. Primero, no vamos a profundizar tanto porque algunos son muy sencillos. Dice, irreprensible y sin falta. Eso no significa que deben ser perfectos, importante, sino que deben tratar de tener una buena reputación al no ser acusados de inmoralidad o de enseñar falsas doctrinas. Y esto es algo muy importante hoy en día. ¿Por qué es muy importante hoy en día? Porque infortunadamente estamos en medio de una masividad de las redes sociales, de la información que vemos, y hoy en día se levanta cualquier cantidad de personas con conocimiento, con mucho conocimiento, con poco conocimiento de la palabra, a predicar cualquier cantidad de cosas que se le viene a la mente. Entonces, la persona que predica la palabra, que va a servir a Dios, tiene que ser irreprensible. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que tiene que ser una persona que no se le puede acusar de inmoral o de que está predicando cosas incorrectas. Así que es importante que la persona que predique la palabra de Dios, de pronto en un altar, ya hablándolo directamente en un altar, o que tenga la capacidad de predicar en un lugar donde hayan varias personas, tenga la capacidad de entender lo que son las doctrinas bíblicas. Ustedes ya, por ejemplo, en el año anterior, cuando vimos verdades fundamentales, tuvieron la oportunidad de conocer un poco, no a profundidad, pero por lo menos por encima, lo que sería esto, las doctrinas principales de lo que creemos nosotros como iglesia. Así que es importante que si usted, por algún motivo, no las recuerda bien, pues pueda volver a ver esos videos anteriores y pueda otra vez como retomarlos. Otro punto que debe tener la persona, una vida familiar intacta y modelar, o sea, que sea modelo. ¿Qué quiere decir esto? La persona que ministra debe siempre ser ejemplo de moralidad cristiana en su vida familiar. Entonces, por ejemplo, lo he dicho muchas veces, que la persona, eh, a ver, a veces pasa, por ejemplo, mucho que algunos hermanos de la congregación tienen hijos y sus hijos por algún motivo están involucrados en ciertas situaciones peligrosas, ¿cierto? Eso pues debe cuidarse también en la congregación. No digo ahora entonces que una persona que tiene un hijo que está descarriado no pueda servir, no, pues claro que sí lo puede hacer, pero su vida como cristiano y la de su familia, si está en el ministerio, si está en el ministerio de su familia, pues debe ser de ejemplo de moralidad. Y no que, por ejemplo, X persona de la familia está cometiendo diferentes situaciones de pecado, que lo ven de pronto en un bar, que lo ven en ciertos lugares en la noche donde no deben estar. La persona tiene que ser íntegra, tiene que tener tiene que ser el modelo para las demás personas. ¿Por qué? Porque si es un líder principal, pues su familia se convierte en el punto focal de la congregación. Van a ver cómo son sus hijos, cómo es su esposa, cómo es el esposo, cómo hablan, incluso no muchas veces en la iglesia, sino en la misma casa.
Que no pase un hermano por la casa del pastor o del líder y escuche la música a alto volumen de vallenato y de otros géneros que no son cristianos, no, que no edifican. Entonces, eso hay que tenerlo presente. Otro punto, ser sobrio, dueño de sí mismo y ordenado. No debe ser una persona grosera, no debe ser una persona deshonesta, no debe ser una persona que en la parte de la conversación tenga malas palabras o que tenga lo que llamaríamos doble sentido. ¿Por qué? Porque pues es algo que tiene que tener una persona. No puede ser grosero, o sea, no puede un líder principal de una congregación o un líder, no solamente principal, un líder de la iglesia, no debe estar diciendo groserías y vulgaridades en su casa ni en la iglesia. ¿Por qué? Porque no se ve bien y no está bien. No puede ser una persona deshonesta que si pidió prestado, pague, ¿cierto? O si de pronto pidió prestado y no puede pagar, pues que por lo menos se comprometa a pagar y vaya pagando poco a poco. Entonces, debe ser la persona, una persona sobria y dueña de sí mismo. Ahora, también el ministro debe tener una casa y mesa amigable para los hermanos que van de paso. Esto en la época de los judíos pasaba mucho que ellos tenían como tal un encargo de la hospitalidad y era una obligación para ellos que si una persona necesitaba, les pedía hospedaje en su casa, tenían que hospedarlos. Entonces, esto también debe ser en la iglesia, que la persona que sea líder de la iglesia, si por algún motivo alguien le está pidiendo ayuda y él puede ayudarlo, pues debe también ayudar a las demás personas. Dice que el ministro debe ser apto para enseñar, debido a que la mayor responsabilidad de quienes ministran es enseñar las escrituras a otros, un ministro debe ser un maestro capaz. ¿Qué quiere decir esto? Que esa persona debe tener la capacidad perfectamente de enseñar, de predicar y también de aprender. E incluso, si de pronto la persona por algún motivo aprendió algo errado, tener la capacidad de desaprender. Yo como líder, en algún momento en mi mente pensaba ciertas cosas acerca de la palabra que por algún motivo me inculcaron y las aprendí y en algún momento me di cuenta, esto es incorrecto, esto no es una doctrina bíblica, esto no es palabra de Dios y tuve que corregir. Entonces es importante poder aprender, pero también desaprender aquello que no está bien. Y a medida que usted estudia las escrituras, que como tal entra en la profundidad de la palabra de Dios, se va a dar cuenta que hay muchas cosas que usted creía que de pronto no son correctas. También, por ejemplo, Pablo no alienta a entrar en el ministerio a quienes son nuevos en la fe. Mire, esto es muy importante para nosotros como líderes y les pido que debemos tener nosotros mucho cuidado cuando atendemos personas que acaban de llegar a la congregación, que están haciendo el discipulado, la consolidación, que se van a bautizar. Por lo general, esas personas cuando realmente han tenido un verdadero llamado de parte de Dios y están arrepentidos de manera de corazón, quieren llegar a servir ya en todas las áreas. Quieren predicar, quieren cantar, quieren tocar, quieren hacer de todo. Entonces, uno tiene que guardarles el corazón primero, ¿sí? Tampoco decirles, no, usted todavía no puede porque usted es nuevo en la fe. No, pero hay que llevarlos con paciencia, hay que irles enseñando poco a poco, no cerrarles las puertas del servicio, sino más bien orientarlos y guiarlos a que si se esfuerzan, que si se esmeran, pueden llegar a ser pastores, líderes, cantantes, etcétera. Entonces, ¿qué dice la palabra? Que no puede ser un neófito, un nuevo en la fe no puede ser, o un recién convertido no puede ser un pastor. ¿Por qué no puede ser? Según la palabra, no lo digo yo, lo dice la palabra, porque a esa persona de pronto le hace falta aprender mucho más acerca de Dios. Que de pronto hay personas que dan testimonio, no, yo llegué a la iglesia, a los 2 años me hice pastor, eso es diferente, pero no que se convirtió hoy que ya mañana es pastor, ¿cierto? Entonces, todo lleva un proceso que debe irse llevando poco a poco. También dice que quienes ministran la palabra son advertidos contra el amor al dinero y esto es muy importante. Ninguno es tan despreciado como el que entra en el ministerio para ganancia personal. Y si usted de pronto, no sé, no voy a creer que esto es así, pero solamente lo digo porque ahí está. Hay mucha gente que infortunadamente a veces dice, y a mí me lo han dicho incluso de chiste, hermano, yo como que voy a montar una iglesia para llenarme de plata. O sea, aquella persona que llega a la congregación, que quiere ser líder o que quiere ser pastor por lucro, en el momento en que le dejen de pagar se va a ir, ¿sí? El que llegó por una posición se va a ir. Realmente, eso dice la palabra, no debe ser, no debe tener amor al dinero. ¿Por qué? Porque si no pueden haber inconvenientes con esas personas, que de pronto terminen sustrayendo de lo que la iglesia da de la manera incorrecta los diezmos y las ofrendas y entren más bien en pecado con el Señor.
Entonces, nunca el ministerio debe ser visto como una forma de tener una posición, un estatus y decir, bueno, ahora voy a ser pastor, entonces voy a trabajar muy duro para que de aquí a 5 años sea pastor y ya pueda ganarme un sueldo de X cantidad de dinero. Eso no es así. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado con eso. También dice que quienes sirvan en el ministerio deben ser pacientes, no dados al vino ni pendencieros. Supremamente importante. No debe estar en borracheras, no debe participar en violencia. O sea, que viene una persona y me hizo un reclamo, entonces me agarra los golpes. No, eso no puede pasar. No debe estar en pleitos, deberán ser conocidos por su amabilidad, por la gracia, por la paz. Incluso, hermanos, ahorita que estamos en época electoral en Colombia, evitar al 100%, el pastor Pedro lo ha dicho ya muchas veces, evitar al 100% conflictos de la parte política. Que si un hermano de la iglesia le dice a usted, hermano, yo voy a votar por X candidato que es de izquierda o que es de derecha, usted no entre en conflicto con esa persona, predique la palabra, no entremos en conflicto por cosas que terminan siendo decisiones personales. Que claro que uno de pronto quisiera que todo el mundo votara por este o por el otro, puede pasar, pero no podemos entrar en conflicto, no podemos entrar en contiendas porque X hermano apoya a X candidato. ¿Sí me hago entender? ¿Por qué? Pues porque no debería pasar ahora, que pues nuestra iglesia, por ejemplo, muchas veces toma posición de ciertos partidos o de ciertos candidatos con el fin de que esa persona llegue a la parte política y pública, excelente, pero tampoco podemos entonces nosotros entrar en conflicto por aquellos que piensan que no debe ser así. Entonces, no entremos en conflictos con esas personas. Y el último, es muy importante que el cristiano que sirve en el ministerio, sea respetado por quienes no pertenecen a la congregación. Esto es sumamente importante, porque muchas veces hay gente que tiene buen testimonio dentro de la iglesia, pero por fuera puede pasar un desastre. Entonces, tanto los que son creyentes como los no creyentes deben tener en buena estima a esa persona, ¿sí? Tiene que ser respetado por todo el mundo. Ahora, que obviamente usted va a decir, ay, si es que, mi hermano, yo no soy moneda de oro, como dice mucha gente, para caerle bien a todo el mundo, ok, pero, pero una cosa es que usted no le caiga bien a alguien, a que una persona tenga algo que decir en contra de usted, ah, es que no me pagó, es que no me hizo, es que me habló feo, es que me dijo una grosería, es que, se me hago entender, hay que cuidarnos de eso. Bueno, y para ir terminando, porque ya estamos terminando esta lección del día de hoy, que es corta, requisitos generales que debe tener una persona que es líder de la iglesia, que es diácono, que va a servir. Uno, estudio. Aquí no vamos a profundizar tanto porque es claro y sencillo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el líder tiene que estar capacitado para predicar, para enseñar, tiene que tener devocionales diarios, tiene que tener una vida devocional. Que si, por ejemplo, llegó el grupo bíblico, llegó la casa de vida abundante y le correspondía al líder predicar y el líder se enfermó, ah, pues que el auxiliar tiene que estar listo, enfocado para que él no vino el líder, listo, yo voy a predicar. Y no decir, ay, no, hermano, pero es que yo tengo que preparar con tiempo, que yo tengo que orar. No, tiene que estar capacitado. Que si por algún motivo se hizo un culto de X cosa en la iglesia y el pastor no pudo llegar porque le pasó cierta situación, pues que haya una persona, que el copastor, que el líder X tenga la capacidad de decir, listo, el pastor no pudo venir, pero yo tengo una palabra de parte de Dios porque yo estudio la palabra, porque yo tengo una vida devocional y puedo predicarle a la congregación. Esto tiene que pasar. Otro punto importante son estos dos. El amor. La persona tiene que mostrar a Cristo, el amor de Cristo a todas las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que manifestar la obra de Dios en la vida de las personas, la humanidad. ¿Sí? Debe motivar a las personas a que se amen los unos a los otros. No puede haber un líder de iglesia que no tenga amor por los demás. Tiene que tener amor por los demás. Y lo último, la actitud. ¿Qué quiere decir esto? Que el apóstol Pedro, por ejemplo, en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, 1 al 7, nos muestra varias cosas importantes que debe tener una persona que es líder, que tiene que tener una buena actitud. Entonces, por ejemplo, no debe ser por obligación ni para obtener una ganancia, eso ya lo dijimos, sino por determinación propia, no por imposición, sino por medio del ejemplo, en sumisión no solo a las autoridades superiores, sino buscando servirles a toda la comunidad, perdón, a todos con humildad y sin angustia ni afán, ya que Dios toma el control de lo necesario. Y puede pasar que hoy en día muchas veces se dice a la gente, ay hermano, usted ya se graduó de la escuela de liderazgo, o sea que usted me puede ayudar a hacer esto, el líder del departamento de hombres, por ejemplo, o el líder del departamento de mujeres. Y pastor, ¿y cuánto hay para eso? Entonces, ahí donde muchas veces dice, bueno, que aquí hay intereses personales
que la persona cree que simplemente por llegar a cierta posición entonces me van a pagar. Que puede llegar a ser así en algunos casos, puede pasar, pero no va a ser así siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Y lo último, pues la capacidad espiritual, que si estamos en un grupo, en un culto, el pastor está predicando en medio del culto y una persona se endemonió y se tiró al piso. El pastor de pronto no puede salir bajarse del altar a liberar a la persona porque está predicando, pero entonces que el líder diga, listo hermano, yo estoy capacitado, tengo la capacidad espiritual para reprender ese demonio y echarlo fuera. Y no, ay, no esperemos que el pastor se baje del altar para que ore por la persona, no. Que de pronto estoy en un grupo, en una casa de vida, dando una predicación normalita y una persona se endemonió, pues hay que hacerle liberación. Que una persona está enferma y está pidiendo oración, pues oremos por la persona. Y no buscando de que no esperemos, llamemos al pastor Felipe, llamemos a fulanito de tal, llamemos a este para que ore. No, hermano, tiene usted que estar capacitado en la parte espiritual. ¿Y esto cómo se da? Pues de manera personal, usted con Dios, orando, ayunando, teniendo una vida en santidad, una vida de integridad con Dios. Y ya vamos a desglosar lo que serían la última parte, el segundo punto, dos ministerios específicos. Entonces está el ministerio de la predicación y el ministerio de la enseñanza. ¿Cuál es la diferencia entre el uno y el otro? Ahí está de manera clara. El ministerio de la predicación a través del sermón. En ese sentido, la predicación es la exposición de un sermón público y formalmente presentado por un ministro a una congregación. Normalmente no hay interrupciones durante el sermón. El mensaje, los puntos, el mensaje de la predicación es Jesucristo como Señor. Mire esto importante. Predicar la palabra en el altar no es cualquier cosa. No es que yo leí un texto bíblico, me paré y me puse a hablar cualquier cosa. No. Por lo general tiene que haber lo que llamaríamos en la teología la homilética. ¿Qué es la homilética? El arte de la predicación, poder preparar el texto bíblico, los puntos que usted va a dar. Por eso los predicadores dicen 4 puntos. Por ejemplo, la predicación se va a llamar los 4, no sé, 4 puntos para ser libre, para tener una liberación. Y toman un texto bíblico, por ejemplo, del endemoniado gadareno. Entonces, tomaron el texto bíblico del endemoniado gadareno y sacaron 4 puntos para tener una liberación en Jesús. Sí, eso sería un sermón homilético. Es una persona que predique en el altar, que predique a las personas en una casa de vida, tiene que ser una persona que tenga un buen sermón. Incluso en las hojas que entregan para los distintos casas de vida está el sermón expuesto de la forma correcta. Entonces debemos nosotros esforzarnos en eso. Y lo principal, la predicación tiene que estar centrada en Jesús como Señor. Ah, hermanos, que yo voy a predicar de José, prediqué de José, pero el centro tiene que ser Jesús. Sí, tenemos que llevar eso a Jesús. O no como pasa en algunas ocasiones, que hay predicadores que se invitan a predicar o una persona que se da la oportunidad de predicar y empiezan a predicar es de otra cosa completamente diferente, empiezan a hablar de política, empiezan a hablar de problemas no sé, de Israel, de Palestina, o sea, no como contextos a lo que está hablando el texto bíblico, sino simplemente como información, información, información. O incluso, en algunos otros casos, hablar de sí mismos. Es que Dios me dijo, es que yo vi, es que el Señor me mostró en un sueño. No, hermano, el centro de la predicación tiene que ser Jesús. Que de pronto usted con un testimonio puede, como se dice, puede ayudar a que una persona entienda mejor la palabra. Claro, se puede hacer, ¿cierto? Pero el centro de la predicación no pueden ser sus experiencias personales. Tiene que ser la palabra primero y segundo, Jesús. La apelación principal de la predicación al evangelizar al perdido es el arrepentimiento, la fe y la consagración. O sea que por lo general en los sermones de lo que sería la predicación siempre hay un llamado a la acción de la palabra en la parte del arrepentimiento. Eso es muy importante. Y la predicación es también el medio por el cual los cristianos reciben alimentación espiritual y son capacitados para madurar en la fe. Hoy en día, infortunadamente, en muchas congregaciones, no hablo de la nuestra, me refiero a muchas congregaciones que usted puede ver las predicaciones por internet de esas iglesias, se volvieron ¿cómo se dice? No predicaciones, sino motivaciones. Entonces, enseñanzas motivacionales. Eso no es correcto. Solamente si hay un caso específico y el servicio está enfocado a eso, puede pasar. Pero no podemos llenar nuestras iglesias de motivadores, porque eso tampoco es la palabra. La palabra nos lleva a predicar. Tiene que haber un llamado a la acción, tiene que haber un arrepentimiento. Y si usted motiva a la gente, pues no va a haber un arrepentimiento, porque el arrepentimiento es usted la predicación de Jesús y siempre decía, arrepiéntanse
porque el reino de los cielos se ha acercado. Siempre las predicaciones de Jesús nos llevaban a qué? A hacer una introspección y darnos cuenta de que tenemos que cambiar. Así que la predicación, el ministerio de la predicación es muy diferente y eso es lo que nos está mostrando la palabra. Debe ser algo que llame a la acción a las personas, que lleve al arrepentimiento, que lleve la fe, que lleve la consagración. Y ahora está el otro, que es el último punto, el ministerio de la enseñanza. ¿Qué es esto? Enseñar es motivar, motivar al aprendizaje, ayudar a obtener conocimiento, a obtener habilidad. Es la explicación en detalle de lo que ha sido proclamado y aceptado por la fe. Un maestro es quien guía a los alumnos en la experiencia del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, lo que estamos haciendo en este momento es enseñanza. Por lo general, ya de manera personal les digo yo siento que cada vez que de pronto tengo la oportunidad de llevar un mensaje a la iglesia, siempre son enseñanzas más que predicaciones. Siento, de pronto en algún momento he querido predicar, pero siento que mi llamado de parte del Señor es a enseñar. Así que todos mis sermones, mis predicaciones, sí, mis sermones van enfocados a la enseñanza. Entonces, no puede darnos pena eso. ¿Por qué? Porque si yo sigo llamado a la enseñanza, pues yo debo enseñar más que predicar. Entonces, esto hay que tenerlo en cuenta para saber en qué parte como tal del ministerio yo estoy. Sí, qué es lo que yo estoy haciendo. Entonces, la predicación es diferente a la enseñanza, porque de pronto en la predicación puede haber más efusividad, más intensidad, en la enseñanza no. La enseñanza puede ser más bien ilustrativa, puede ser más bien esto con analogías, con metáforas, para que la persona pueda entender de forma más simple y sencilla la palabra del Señor. Esta es la lección del día de hoy que estamos viendo en este momento, que como vimos tiene como título Usted y el qué, y el ministerio, ¿sí? Entonces, es una lección corta, simplemente eran cuatro páginas, ¿sí? Entonces, en esta primera lección de Usted y el ministerio, yo espero que hayamos tenido la oportunidad de comprender un poquito mejor lo que sí es el ministerio, lo que no es el ministerio, para que empecemos nosotros como tal ya a tener una mayor concepción y podamos también comprender y entender de mejor forma lo que sí es el ministerio. Ahora, ¿qué va a pasar? Durante todo estas lecciones, este módulo, vamos a estar viendo eso, cómo nos vamos a preparar para el ministerio, perdón, cómo nos vamos a preparar para el ministerio, cuál es el significado del mensaje, cuál es la forma correcta, cuál es el método de la predicación, qué es lo que significa una enseñanza, cómo debe ser el corazón de una enseñanza, cuál es el método de la enseñanza y cómo tener un ministerio equilibrado. Entonces, esta ha sido la lección del día de hoy. Espero que la hayan comprendido, que la hayan podido entender.